Antes de dar inicio a esta sesión, se pide al diputado secretario de Nauer González Fierros nos informe el número de las y los diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran presentes 35 diputadas y diputados en esta sesión extraordinaria. Gracias, diputado secretario. Se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia. Se declara quórum legal para tal efecto. Se da inicio a esta segunda sesión extraordinaria, siendo las 2:53 de la madrugada del día 19 de junio del 2020. Con fundamento en el artículo 40, en el uso de la voz, el diputado Enrique Velázquez. Sé que me va a soñar, presidenta, pero ¿no sería bueno poder tener en el sistema la sesión, el orden del día de la sesión? Yo, para saber qué vote uno. El momento procesal. Siento que andas. Con gusto revisamos su petición, diputado Enrique Velázquez. Para eso instruyo al secretario general y por medio de procesos legislativos para dar conocimiento del orden del día. Diputado Enrique Velázquez, comentarle que el orden del día se había subido en el día 18
se tenía prevista para el día 18 posterior, pero por los términos, como sabemos, de la hora estamos ya en el día 19, ya se actualizó al día 19, en lo que esperemos se cargue en su monitor para que la pueda visualizar, pero desde su celular puede revisarla, que ya está en la Gaceta Parlamentaria. De nada, diputado. Con fundamento en el artículo 40, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación. Les permito, por favor, orden para poder terminar más pronto la sesión. Yo sé que todas y todos estamos cansados, pero si hacemos más bullicio, más lento y más tarde nos vamos a ir. Con fundamento en el artículo 40, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia del diputado Jesús Zúñiga Mendoza, quien ha entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia en votación económica. Se pregunta si se aprueban las propuestas de justificaciones. Aprobadas. Se solicita al diputado secretario Arturo Lemus Herrera de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Como lo indica, Presidenta, sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Jalisco, 18 de junio del 2020, con fecha de 19 por el cambio, por lo que ya comentó nuestra Presidenta. Orden del día, número 1, declaración de quórum legal. Número 2, segunda lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de decreto. Número 3, aprobación en su caso de las minutas de decreto. Y número 4, conclusión y cita. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado secretario. Esta consideración del Pleno, el orden del día que se propone en votación económica, se pregunta si se aprueba. Aprobada. Ha llegado a esta presidencia propuesta de modificación al dictamen de decreto marcado con el número 2.1, en virtud de que ya tienen conocimiento de la misma. Esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea, sea dispensada su lectura. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Ya que la propuesta de modificación deviene del propio diputado proponente del dictamen de decreto de referencia, se tienen por integradas en el cuerpo del mismo. Continuando con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra Ley Orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen de decreto marcado con el número 2.1, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por lo tanto, se ordena al secretario general integre en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está a discusión, en lo general, por contener 2 o más artículos, el dictamen de decreto marcado con el número 2.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. La diputada Mariana, el diputado Enrique Velázquez, la diputada Mirza Flores, la diputada Mara Robles, el diputado Ricardo. Para darle un orden, el sentido de la votación de la diputada Mariana, el sentido de su voto. El diputado Enrique Velázquez, el sentido de su voto. De la diputada Mirza, el sentido de su voto. De la diputada Mara Robles, el sentido de su voto. Del diputado Ricardo, el sentido de su voto. Iniciando la primera ronda para dar orden, empezamos con los votos a favor. Conforme se registraron, la diputada Mariana Fernández en el uso, perdón, de los votos en contra, en el uso de la voz, la diputada Mariana Fernández.
Con su venia, diputada presidenta. El sociólogo británico David Hell, en diversos textos sobre la democracia en el nuevo orden mundial, asegura que mientras la historia del concepto de democracia es curiosa, la de la democracia en sí misma es enigmática. Hoy es uno de esos días curiosos porque desde el Grupo Parlamentario del PRI estamos viendo una reforma que limita nuestra democracia representativa, pero también hay avances en materia de paridad de género y combate a la violencia contra mujeres. Esto nos obliga a votar en contra de esta reforma en lo general, pero a reservar algunos artículos para votarlos a favor en lo particular. Quiero entonces hablar para establecer las razones por las que votaremos en contra en lo general. Miren, si bien desde el nacimiento de la democracia griega hemos podido trascender en las democracias representativas del mundo contemporáneo, cada vez que se intentan redefinir las vías para que el gobierno verdaderamente emane del pueblo, el gobierno en turno establece candados para que una clase política mantenga sus privilegios. Es el caso de las reformas propuestas en esta ocasión para acortar el tiempo de las campañas. Es cierto que en el contexto actual, la presencia del coronavirus representa un riesgo importante para la salud y la vida de todas las personas. También es cierto que la mejor manera de combatir su contagio es reducir lo más posible el contacto social. En esos términos y bajo ese argumento, parece muy atinado reducir el tiempo de las campañas para así evitar un mayor número de contagios. El problema de fondo no son los tiempos electorales los que ponen en riesgo la vida, sino las prácticas de promoción del voto. Entonces, ¿de verdad estas modificaciones tienen el espíritu de proteger a las personas? Yo creo que no. El actuar del partido que controla aquí la mayoría ha sido muy claro. Atacan con furia a cualquier opinión en contra de la suya. Con el pretexto de la pandemia que hoy vivimos, pretenden reducir las campañas electorales a 30 días porque tienen miedo de que el tiempo permita crecer a la oposición. Lo que quieren impedir es que la gente se infecte con el peligrosísimo virus de la verdad. Y esto hay que decirlo claramente. Yo veo muchas burlas de si los partidos o no en 30 días logran crecer. Pero no voy a hablar por mi partido, porque el verdadero miedo no es hacia mi partido, es hacia el partido que gobierna a nivel federal. Porque saben que traen una marca que van a arrasar muchos municipios y que seguramente la gente se iba a castigar por su pésimo desempeño al partido en el gobierno local. ¿Y esto qué sucede? Que no solamente quieren afectar al partido a nivel federal, sino que quieren afectar a los partidos de nueva creación, porque por sí no les han permitido que les entreguen sus constancias como partidos nuevos locales. Imagínense aquellos partidos como Hagamos o como Futuro, que lo vemos muy bien, que vengan a refrescar la política, ¿cómo van a hacer para hacer campañas en 30 días? O pensándolo ustedes, donde la coalición de PAN, primero los mayorías, en la coalición de MC, PAN y todos los que se le vayan sumando de los chiquitos, que ahorita gobiernan más de 70, 80 municipios, pues claro, la mayoría de muchos alcaldes se van a querer ir a reelección. Entonces la gente que quiera hacer campaña contra un alcalde de reelección, que trae 3 años de exposición, que trae los recursos humanos, materiales, y hay que decirlo claramente, y económicos de los ayuntamientos, difícilmente en 30 días se van a poder hacer campañas donde los aspirantes que no gobiernan puedan llegar a estos escaños. Por eso decimos que esta iniciativa sí es un retroceso, porque hay que decirlo claramente, si fuera tan social esta reforma, ustedes lo hacen ver como que es para ahorrarse dinero. No, señores, no se está reduciendo el financiamiento, es la misma cantidad de dinero en menos tiempo. Entonces no hay un tema de reducir el financiamiento. ¿A qué le temen? A que en los tiempos de campaña la gente sepa que este gobierno los ha endeudado a niveles nunca antes imaginados. Los ha engañado diciendo que acabarían con la corrupción cuando en realidad la solapan, y los ha reprimido cuando la sociedad intenta manifestarse. Por eso mismo ven como amenazas las iniciativas que presentamos. Dicen que las ignoraron porque no conocemos la teoría de la representación. Yo estoy muy acostumbrada a que aquí nadie dé debates con argumentos y que lo único que hagan es descalificar a la gente que sí damos debates con argumentos diciendo que no tenemos ni idea del derecho. Parece que quienes la desconocen son otros. Nuestras iniciativas como regidores de barrio y Devuelve la Pluri acuden precisamente al carácter multidimensional que la especialista estadounidense Hannah Pitkin reconoce en la representación política. Como asegura esta pensadora, la cuestión no es qué tan grande es la representación, porque evidentemente la toma de decisiones es prácticamente imposible si se quiere poner en discusión una política con toda la sociedad. Lo que debemos preguntarnos es si la representación que hemos construido
Permite un gobierno democrático en el sentido de que todas las voces puedan ser escuchadas. Y justamente de ese derecho es del que hablan nuestras iniciativas. Por eso lamentamos que en el dictamen que se nos presenta no se planteen argumentos para desecharlas. Solo voy a decir que las propuestas de ley actúan como con los manifestantes. Si se les son incómodas, las desaparecen. Porque lo hacen porque sí, porque pueden, igual que a los manifestantes los desaparecen. Pues no es solo por eso que votamos en contra. Lo haremos porque hoy es uno de esos días en los cuales les venimos a advertir, desde nuestro desconocimiento e inexperiencia, como siempre nos han dicho, que por legislar con prisa y en las rodillas están a punto de aprobar una reforma inconstitucional. Quieren modificar el financiamiento estatal que corresponde a los partidos locales, cuando la fórmula para ese reparto está determinada en la Constitución Federal, señores, no en la local, que remite las disposiciones de la Ley General de Partidos, no leyes locales de los partidos. Cuando sean diputados federales igual le pueden reformar, como locales no. Como se los hemos dicho otras veces, no es que estemos en contra de una propuesta que tal vez o no podría ser llevada al debate. Reducir el financiamiento a los partidos políticos, particularmente en un momento de austeridad como el que estamos viviendo, podría sonar adecuado, pero no podemos hacerlo porque antes se necesita hacer reformas a Constitución Federal. Y quiero ser clara, y en esta ocasión no tenemos que esperar una resolución de la Corte para que haga una interpretación de la ley que nos favorezca, porque la Corte ya la hizo. Recordarán que cuando en la legislatura pasada se hicieron las afamadas reformas conocidas como Sin voto no hay dinero, algunos partidos políticos nacionales presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto. La sentencia del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da una respuesta clara. El legislador local puede decidir sobre la fórmula del financiamiento estatal a partidos nacionales, pero no lo puede hacer sobre el financiamiento estatal a partidos estatales. Les voy a leer un pequeño fragmento de esta sentencia que refiere al artículo 106 de la Constitución Federal, que es muy claro, poquito, nada más para que pongan atención. De dicho precepto constitucional, se advierte que no establece que el financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino que señala que debe ser equitativo. Así, si el legislador considera un financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos nacionales y los locales, tomando en cuenta la situación actual del país y la necesidad de reducir los gastos de las elecciones, específicamente las campañas electorales, debe considerarse dadas las diferencias notorias que tienen los partidos nacionales con los locales. Y aquí quiero subrayar, tomando en consideración que para el financiamiento de los partidos locales las entidades federativas no pueden contravenir las estipulaciones señaladas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. La diferenciación señalada por el constituyente permanente local es correcta. No me voy a extender más, creo que esto deja muy claras las razones por las que no podemos avalar esta reforma. Quizás sea la 10ª vez que expresaremos, se los dijimos. Y al tiempo, como siempre, la ley nos dará la razón. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Mariana. En el uso de la voz, la diputada Mirza Flores. Con su venia, presidenta. Pues este día para mí representa un enorme honor y orgullo, porque sin duda, ante una reforma de esta naturaleza, si bien es cierto, controversial, también estamos marcando un ícono en la historia de nuestro Estado. Es decir, legislar para el futuro, legislar para lo que viene, legislar ante una incertidumbre que nos ha traído una pandemia que ataca casi a nivel mundial. Esta pandemia, la gran realidad es que ni siquiera sabemos qué falta por vivir. No sabemos qué va a pasar en 3 semanas, en 3 meses o a la vuelta de que termine este presente año. Esa es una gran realidad, pero también representa la oportunidad que nosotros y nosotras como legisladores tengamos presente que debemos de legislar para el futuro.
En este sentido, me siento también pues muy complacida, no solamente de que estemos legislando en las condiciones de la pandemia que nos hacen pues tener miedo, no solamente a contagiarnos, a contagiar a las otras personas cuando recorramos las calles, sino también a perder la vida de nosotros o de las personas que queremos. La otra parte de esta reforma tiene que ver con derechos fundamentales, pero aparte derechos progresivos que se han venido ganando los últimos 10 años en este país. Primero, reconocer que el hecho de que las mujeres estemos ingresando en mayor número a la política también nos pone en condiciones de que entonces tenemos nuevas modalidades de que seamos o podamos ser receptoras de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y el otro factor que es muy importante es reconocer que las personas jóvenes tienen que estar por fuerza dentro de las planillas electorales. Esto es estar pensando en presente y en futuro, pero sobre todo ver la universalidad de los derechos ciudadanos, estos derechos ciudadanos que están contemplados en la Constitución. Pero que una cosa es que estén contemplados, pero otra cosa muy distinta es que estos se ejerzan. La violencia política. Esta violencia política que las mujeres en mayor medida han estado siendo receptoras, pues es un derecho humano que se ve obstaculizado para que las mujeres no solamente puedan ejercer su voto, sino a ser electas en procesos electorales, a desempeñarse en la escena pública como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas, a un cargo de elección popular, dirigida al interior de sus partidos políticos y hasta el propio ejercicio del cargo público. Repercute también en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los cargos distritales o locales en los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casillas. En efecto, la violencia ha mostrado un efecto diferenciado en las mujeres. Debido a esto, resulta necesario legislar y armonizar el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género. De ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político electoral. En nuestro sistema social y político aún persisten cuestiones estructurales, enraizadas en la predominancia de relaciones de poder. Estas relaciones de poder que generan relaciones desiguales entre hombres y mujeres, que hacen que la violencia política sea un obstáculo para el ejercicio de los derechos y constituyan un reflejo de la discriminación y de los estereotipos como son y como deben o se espera que las mujeres nos comportemos en el ámbito de lo público. La mayoría de la presencia de las mujeres en los espacios de poder y la toma de decisiones no ha estado en muchos casos exenta de rechazo y de hostilidad por parte de quienes han detentado monopólicamente el poder. Lo anterior ha dado lugar a un fenómeno relativamente nuevo, conceptualizado, como lo acabo de repetir, como violencia política. La diferencia sexual y la diferencia reproductiva entre hombres y mujeres se ha traducido en una relación de poder que otorga la creencia de la supremacía de los hombres sobre las mujeres. Esta jerarquía ha configurado un orden social conocido como sistema patriarcal, cuya premisa básica descansa en la supuesta superioridad de los hombres. Y esta organiza la vida de sus miembros en la sociedad, esta supremacía. En todos los casos, tiene una base primaria en la división sexual del trabajo. Esto es, las mujeres en su casa, en la crianza, en los cuidados, y los hombres en la productividad, en la proveeduría, en los derechos, en la participación de la vida pública. Desde esta lógica, a las mujeres les compete el rol reproductivo, que incluye las tareas del cuidado, las responsabilidades domésticas y actividades no remuneradas. ¿Por qué hemos de ganar dinero si lo que hacemos lo hacemos por amor, ¿no? Entonces, cuando haces algo por amor,
¿cómo es que te mereces que lo que haces tenga algún valor? La doble o triple carga de trabajo en la que se ven cimentadas las desigualdades en las mujeres, pues ha generado una serie de violencias y de discriminaciones. En cambio, los hombres les corresponde el rol productivo, asociado a la generación de ingresos o lo que les otorga autonomía y poder en la toma de decisiones. Por años ha existido una serie de conductas, actitudes y normas socioculturales que segregan, que someten, que excluyen a las mujeres en todos los ámbitos y en prácticamente todas las sociedades del mundo. La violencia contra las mujeres se ha reconocido apenas recientemente como un problema social, incluyéndose en los marcos jurídicos y generando políticas públicas. ¿Por qué doy esta explicación? Porque no es un tema más en donde digan, otra vez están aquí las mujeres pidiendo derechos. Estamos diseñando política pública que considere a las mujeres como iguales en el mundo en el que los hombres han decidido que son superiores a las mujeres y que son los únicos que pueden detentar el poder. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que muchas veces se encuentra tan normalizada, pero invisibilizada y aceptada estas formas de violencia, que pueden constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. Por ejemplo, la violencia que algunas mujeres ejercen sobre otras. Pues el sistema sexo-género históricamente ha dividido a las mujeres, por lo que es importante reflexionar sobre la responsabilidad y la solidaridad de las mujeres para detectar la violencia política en razón de género y desaprender este tipo de antagonismos contrarios a la igualdad de derechos y a la no discriminación. Los derechos humanos de las mujeres son per se derechos humanos y el reconocimiento formal requiere de mecanismos de garantía, exigibilidad y justicia por parte del Estado. Según la CEDAW, la violencia en razón de género contra las mujeres se produce en todos los espacios y esferas de interacción humana, ya sean públicos o privados. Entre ellos, los contextos de la familia, la comunidad, los espacios públicos, el lugar de trabajo, el esparcimiento, la política, el deporte, los servicios de salud y los entornos educativos. Y en definición de lo público y lo privado a través de entornos tecnológicos como las formas contemporáneas de violencia que se producen en línea, en otros aspectos y líneas digitales. ¿Por qué la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene que ser legislada y tiene que ser observada? Porque es esta forma de violencia en donde se transversalizan todas las formas de violencia. Existe dentro de la violencia política, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, violencia moral y violencia simbólica. Hace poco una alcaldesa me platicaba que ella había reducido pues su ritmo de trabajo que tenía dentro de su municipio porque habían llegado por ella un día saliendo de misa y se la habían llevado al río. Ese tipo de violencias simbólicas tenemos que arrancarlas de raíz, porque es una forma silenciosa, pero completamente determinante de decirle a esa mujer que llevaron al río que si no hace lo que le están diciendo que haga, en cualquier momento amanece ahogada, ¿no? Estas son el tipo de cosas que el día de hoy en este Congreso del Estado estamos legislando. No quiere decir con ello que el día de mañana no esté sucediendo. Estamos diciendo con esto que la legislación seguramente irá cambiando de a poco esa cultura de subordinación, esa cultura de jerarquías indiscriminadas y esa cultura de violencia en contra de las mujeres por el único hecho de ser mujeres. Yo hablaba con alguno de mis compañeros aquí presentes, a quien respeto, pero no diré su nombre, donde me decía, bueno, las mujeres cuando entran a la política tienen que saber que por entrar a la política van a vivir violencia, porque también los hombres vivimos violencia. Claro, pero eso no quiere decir que se segmente
la violencia contra las mujeres en las formas tan particulares como se ha venido ejerciendo los últimos años, sobre todo porque las mujeres, de manera reciente, sobre todo en México, hemos ingresado de manera mucho más rápida y eficiente a la política. Gracias, primero, al valor de mujeres que en 2012 se atrevieron a demandar a sus propios partidos políticos. Estas mujeres, para poderlo hacer, se hicieron llamar y se hicieron nombrar mujeres en plural. Estas mujeres fueron capaces de demandar con mucho valor, con mucha entereza, pero con la frente en alto, a sus propios partidos políticos, arriesgándose a que nunca más las volvieran a invitar a participar en política para ningún cargo. ¿Cómo? Los estaban demandando a ellos. Pedirle de la manera más atenta, Sí, concluya, presidenta. diputada. Gracias. Estaban demandando a sus intereses. Estaban demandando sus espacios, esos que ellos siempre creían que les correspondían por el hecho de ser hombres. Eso se ha ido acabando gracias a que se han judicializado todas las injusticias, gracias a que se ha legislado, pero el día de hoy que en Jalisco, en la Constitución de nuestro estado, estemos nombrando lo que tenemos que combatir con todas sus letras, que quede con tanta especificidad, ¿cómo vamos a combatirlo? Pero sobre todo, lo celebro, que se convierta en un factor de elegibilidad. No solamente estamos nombrando la violencia política contra las mujeres en razón de género como algo que deba de castigarse en un tipo penal. Estamos también estableciendo en la Constitución que quien tenga antecedentes en una sentencia ejecutoriada de haber ejercido violencia política contra una mujer no tendrá derecho jamás de ser candidato. El hecho de que establezcamos en la Constitución de nuestro estado que deudores alimentarios no podrán ser candidatos, ese es un mensaje poderoso de decir que en este estado estaremos trabajando en favor de la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada Mirza. Continuando en el uso de la voz, el diputado Enrique Velázquez. Gracias, diputada presidenta. Hoy casi no he hablado. Digo, la verdad es que en este momento me parece complicado poder estar a favor de esta reforma, particularmente porque pues hacen las cosas muy rápido. Y la verdad es que hemos querido nosotros hacer algunas propuestas. Hemos buscado ser escuchados con algunas propuestas y prácticamente pues ya todo está decidido, ya todo está acordado y bueno, pues se presentaron la famosísima milanesa y entonces, ¿sí saben por qué la milanesa, verdad? Porque toda la carne es de MC, pero está empanizada. Entonces, ese tipo de ley, esa ley que hoy celebran con temas que yo podría, pues digo, que se incluya el tema de deudores alimentarios, una iniciativa que yo presenté y que fue aprobada, me parece fantástico, ¿verdad? Para el asunto de evitar la violencia contra las mujeres. El tema que deberíamos estar revisando o discutiendo con más profundidad, pues podríamos hablar de candidaturas comunes, pero a nadie les gustó. Pareciera que, y esto ha pasado durante muchísimo tiempo, mucho tiempo, y siempre los que están en el gobierno vienen aquí y hacen una reforma porque creen que la intermedia van a repetir y terminan cometiendo un error, y lo digo en el mejor de los planes. Y así pasó en 2003, volvió a pasar en 2009, cuando me tocó ser diputado en la legislatura 60,
el diputado Hernán debe de recordar, con mis compañeros aquí, el diputado Pizano, que el PRI hizo una reforma en la que le daba la cláusula de gobernabilidad y trataba de generar las condiciones para tener ellos mejores condiciones, porque aseguraban que tenían estructura y que era imposible que fueran a perder la elección. Y en ese momento, en esta tribuna, hice la reflexión de decirles que la mejor ley electoral es la que genera un piso parejo, igualdad de condiciones para todos, aquella que da la oportunidad, precisamente en sentido democrático, con la democracia, les da la oportunidad a todos de la misma manera. Claro que hay algunos que tienen ventaja, siempre lo va a haber, pero el generarle a otros desventajas, eso es perverso. Es totalmente perverso y antidemocrático. Un diputado como el diputado Gustavo Macías, que tiene prácticamente controlado el Distrito 1, que todo el mundo lo conoce, pues es un diputado que tiene una ventaja por trabajador. Pero pareciera que ese tipo de reformas lo que quiere es regresarnos a los 70s, donde no únicamente no puede ser campaña, sino que no puede ser candidato. Y así ha venido operando todos los gobiernos autoritarios. Yo me acuerdo que desde 1982, que mi papá fue candidato por el Partido Socialista Unificado de México, lo recuerdo, yo tenía 9 años, ya se peleaba el asunto de la posibilidad de tener igualdad de condiciones en las elecciones, en el tema de los tiempos. Y ha habido reformas para la igualdad de los tiempos de radio y televisión, porque antes era el que tenía más lana. Y hemos ido avanzando, construimos un INE, un IFE, que en ese tiempo, un instituto electoral, tratamos de fortalecer las instituciones. Y me da mucho pesar que en Jalisco, yo que he criticado tanto estas semanas al presidente de la República por querer acabar con todos los organismos autónomos y el llegue que le da el INE, hoy en Jalisco queramos hacer lo mismo. Eso está complicado. Yo respeto mucho la inteligencia y el trabajo de mi compañero Ricardo Rodríguez. Explica muy bien las cosas, me parece que es un gran operador, pero en esta ocasión me parece que no ha tomado la dimensión de que esta aprobación de reducir los tiempos de campaña a 30 días es darse un balazo en la pata, porque está quitando la posibilidad de tener elecciones competidas. Porque están pensando ustedes en las próximas elecciones únicamente. No están pensando en cómo construir, por lo menos en imagen, mucho más democrática a las próximas generaciones. Estos mensajes del legislativo no son buenos. Me parece que estos actos de autoridad de decir, es que el COVID, bueno, pues es que a lo mejor no han visto las noticias, pero yo creo que para el mes de noviembre o diciembre ya vamos a tener vacuna. Y ese es un simple pretexto, porque salir 30 días o 45 días o 60 días es exactamente lo mismo. Porque con el tema del COVID, pues lo mejor sería no salir. Y no veo que estén cuidando de otra manera las campañas. Aquí tengo un listado de todos los días que duran las campañas en otras partes del mundo y en otros estados de la República. En ningún lado van a ver los 30 días. Lo que quiere decir a todas luces que eso sin duda es una trampa. Es una trampa que están buscando con sus aliados, pues primero no dejar que los partidos de nueva creación crezcan, no dejar que los partidos que tienen menos porcentaje, aunque no sean de nueva creación, puedan tener capacidad de competencia. Y están pensando realmente que van a llegar con las mejores condiciones y arriba en las encuestas en esa elección. Yo les dejo como reflexión, y si no es así, y si eso no pasa, y si eso no se da, se van a arrepentir muchísimo tiempo. Yo los invito a que podamos reflexionar, sobre todo en el sentido de hacer algunas propuestas de modificación que nos ayuden a tener una reforma electoral que sea de piso parejo, que sea para todos, que sea democrática, que mandemos un mensaje, porque no es una república bananera, no estamos hablando de un ranchito, es el estado de Jalisco. ¿Saben cuánto van a tardar los candidatos en ir de un lado a otro? En lugares en distritos que hay 24 municipios, en otros 20, o lo que tardas en recorrer el distrito 4, donde yo soy diputado. No, señores,
Eso es no dar la oportunidad y querer hacer, fíjense, lo que yo critico tanto del gobierno federal, que quieren hacer campaña con programas sociales. Aquí parece que la campaña la quieren hacer también únicamente con la fuerza del Estado, cuando debe ser con la fuerza de los ciudadanos, particularmente con las propuestas de candidatos y que gane el mejor. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado Enrique Velázquez. En el uso de la voz, el diputado Ricardo Rodríguez. Muchas gracias, diputada presidenta. Decir de entrada que vengo a hablar a favor de este dictamen. No hay una iniciativa entre ellas que yo haya presentado en lo particular. En algunas participé en lo general, que por cierto no fueron dictaminadas tal cual como estaban las iniciativas. Decirle al diputado Enrique Velázquez que no, si sí se toman en cuenta las propuestas de los distintos grupos parlamentarios en los distintos procesos, creo que este es un buen ejemplo. El caso de los deudores alimentarios que usted mencionaba, creo que es uno de ellos, y se tomó en cuenta por ser buena iniciativa, buen tema para estar dentro de la Constitución. No se toman en cuenta todos, pues naturalmente porque no convencen. Yo decirles, miren, esta es una reforma en realidad pequeña. Son pocos los temas que se están considerando de cara a las reglas que tendremos en el proceso electoral del próximo año, pero son importantes por distintos temas. No voy a abundar en los que ya comentó mi compañera diputada Mirza Flores, perdón, es la hora, diputada. Pero voy a hablar sobre el tema de aplazar el inicio del proceso electoral y recortar los tiempos de campaña. Miren, en primer lugar decirles que esta no es una reforma drástica. Aquí lo que menciona el diputado Enrique Velázquez, que queremos hacer cosas en Jalisco muy dramáticas por lo que menciona, quiero decirles que no es un tema de Jalisco. El asunto de los tiempos de campañas los regula la Constitución Federal. Quien termina diciendo cuánto duran las campañas a presidentes municipales, a diputados locales, es la Constitución Federal y nos da un rango, nos dice entre 30 y 60 días. Esa misma Constitución Federal nos menciona que las entidades federativas tendremos la posibilidad, a través de los congresos, de determinar cuál es el tiempo conveniente. Aquí en Jalisco, en su momento, se determinó el tope máximo de 60 días. Simple y sencillamente lo que se está haciendo ahorita es replicar la posibilidad de que sigamos en ese rango de 30 a 60 días, pero dejarle a esta soberanía determinar siempre cuánto debería de ser ese proceso. Y en este caso específico, en el año que estamos viviendo, se está considerando la posibilidad de ir hacia abajo, simplemente por la crisis que estamos viviendo. Miren, yo considero de verdad que en este tema, como en todos, pero en este tema en específico, la reforma de verdad es responsable. El tema de estar en medio de una pandemia, de que México sea uno de los países con los peores escenarios para poder salir de ella, que los expertos internacionales y nacionales nos estén diciendo dos cosas. Una de ellas, que a partir del mes de octubre vamos a empezar el segundo pico de esta pandemia y que además ese segundo pico se espera que sea peor que el primero, y esto simple y sencillamente por el frío. De verdad creo que estamos siendo responsables con esta reforma. Miren, ante la incertidumbre de lo que viene, ante este mes de junio, que es el límite para hacer reformas en materia electoral, como todos lo sabemos, la pregunta que yo haría es si no debemos hacer nada
para prepararnos ante un escenario potencialmente complicado en términos de salud. Sé que hay quienes piensan que no pasa nada con esta pandemia a nivel mundial, que no nos pasará nada en los próximos meses, y quieren ver ejemplos de que sí pasan cosas y se tienen que tomar decisiones que pueden impactar un proceso electoral. Les doy rápidamente un par. Hoy hay 2 estados que debieron tener proceso electoral hace prácticamente una semana y que el Instituto Nacional Electoral tuvo que suspenderlos. ¿Por qué los suspendió? Por la crisis que estamos viviendo. Esos estados son Coahuila y es Hidalgo. Pero también les pondría como ejemplo lo que está pasando aquí en Jalisco. No sé si todos son conscientes que actualmente tenemos una suspensión de actividades y de términos tanto en el Instituto Estatal Electoral como en el Tribunal Electoral. Sí pasan cosas por estar viviendo en una pandemia, sí pasan cosas desde el punto de vista electoral, y la pregunta la vuelvo a repetir. Ahorita que se están terminando los tiempos para hacer una reforma electoral, ¿sería responsable de nuestra parte no hacer nada e irnos a un proceso electoral de manera irresponsable con la incertidumbre que estamos viviendo? Nosotros creemos que no. Estamos convencidos que lo importante es anteponer el bien común sobre el bien particular. Estamos obligados a anteponer el tema de la salud de los jaliscienses encima de los intereses de los partidos políticos, grandes o chicos, o aunque le duelan a distintos diputados, como el caso del diputado Enrique Velázquez. Miren, para terminar les diría, cuando escucho que dicen que la disminución de los tiempos de campaña no van a permitir que los distintos partidos políticos tengamos la posibilidad de ir a hacer campaña, de ir a convencer ciudadanos, me recuerdan esa reforma cuando se obligó a los partidos políticos a no contaminar las calles con pendones, con plásticos, con las imágenes de los distintos candidatos. Y cuando se hizo esta reforma, ¿qué decían los partidos políticos? ¿Qué decían los candidatos? Que se iba a perder la posibilidad de que los ciudadanos nos conocieran, de que conocieran cuáles eran nuestras propuestas. ¿Qué pasó al final de cuentas? Se hizo la reforma. Los ciudadanos han tenido la posibilidad de seguirse enterando quiénes son los candidatos, quiénes son los partidos políticos, cuál es la oferta electoral que se les presenta, y dicho sea de paso, tuvimos un bien mayor que fue evitar la contaminación de nuestras ciudades, un tema como el que estamos buscando ahorita. Terminaría diciéndoles... Uy, no, déjenme lo repito, por favor. ¿Pero puedo terminar o...? Sí, muchas gracias. Terminaría rápidamente diciéndoles solamente que uno de los principios de la función electoral es la certeza. Lo que nosotros pretendemos con esta reforma electoral es dar elementos para tener certeza de cara al próximo año, y hasta aquí lo dejaría para ya evitar el tema de la grabación. Gracias, diputado.
Reiniciamos, ya funcionó el sistema. También se cansa después de más de 10 horas. Es la primera sesión más larga de la legislatura. Bueno, continuando en el orden del uso de la voz, estaba pidiendo el diputado Enrique Velázquez por alusiones, si mal no recuerdo. Adelante, diputado Enrique Velázquez. Si le pueden dar sonido en la curul del diputado Enrique Velázquez, por favor. Gracias, diputada presidenta. No, yo entiendo perfectamente lo que están haciendo. Digo, lo que pasa es que más bien se trata de cubrir o de encubrir el tema. Y sería importante, por ejemplo, recordar en el 2014 la votación, no voy a poner video, porque ya es muy tarde, la votación que hubo en el 2014, donde ya el diputado Ricardo Rodríguez era parte de la fracción de Movimiento Ciudadano, y traer el discurso de Clemente Castañeda aquí a este recinto, hablando de todos los términos que yo decía, ¿no? El tema de la democracia, buscar el piso parejo, que genera las mejores condiciones para todos los partidos políticos, que no se redujeran los tiempos de campaña, que pudieran fortalecer. Había diputados que querían quitarles el financiamiento de los partidos y Movimiento Ciudadano se opuso, entre ellos y nosotros, porque incluso hay una iniciativa ahí de partidos a la mitad. Aquí el diputado Pizano. Y en ese tiempo, los diputados de Movimiento Ciudadano votaron totalmente en contra del asunto porque no eran gobierno y se requiere de más tiempo en un asunto de un aspecto democrático. No me duele en nada la iniciativa, lo que sí me parece que es pues no muy correcto que en tan poquito tiempo se cambie de opinión, que se piense distinto de las elecciones, de lo que representan las elecciones, de la oportunidad que se debe tener en la calle, porque en ese tiempo esos discursos del diputado Ricardo eran muy diferentes a los que son estos. Es que llegan al gobierno y se aburguesan muy rápido. Entonces, creo que sí deberíamos de hacer una ley electoral que nos pueda generar las condiciones de certeza para que la gente elija el mejor. Muchas gracias. Gracias, diputado Enrique Velázquez. Continuamos con el orden. En el uso de la voz, la diputada Mara Robles. Les pedimos orden, por favor, en el Pleno para que haga uso de la voz la diputada Mara Robles. Estoy sanitizando mi lugar. Gracias, presidenta. Es que estamos sanitizando en contra del COVID, que es real. No cabe duda de que los tiempos legislativos son el ejemplo claro de que el mundo político gira más rápido que el de Galileo, el Pino Dixit. Hay 39 iniciativas que durmieron un año el sueño de los justos, 13 más o menos en materia electoral, y esta que apenas se presentó el 10 de junio no se olvida. Miren con qué celeridad se está dictaminando. Apenas 8 días después se aprueba e incluso hicimos una sesión exprofeso para darle entrada. Es evidente que cuando hay interés parlamentario, el Congreso actúa con gran celeridad. Ojalá otras iniciativas que beneficien a la ciudadanía se aprueben así de rápido, como pretendíamos que ocurriera con la que presentamos acerca de las candidaturas comunes. Yo quiero en primer lugar felicitar y agradecer a mis compañeras Mirza Flores y Annalí Sandoval por haber reivindicado que en esta reforma a la Constitución se armonizara nuestra norma en materia de paridad de género y con las reglas para prevenir y erradicar la violencia política de género que ha expuesto brillantemente la diputada Mirza Flores. Gracias por su esfuerzo. Por cierto, una forma de violencia política contra las mujeres
es silenciarlas. Afortunadamente, en este Congreso a nosotras no nos pasa. También estoy de acuerdo que la pandemia genera una situación extraordinaria. Y yo quiero decir que lamentablemente en las últimas semanas he sufrido la pérdida de 2 amigos entrañables de COVID. Y que no solamente he sostenido que debemos tomarnos la pandemia con una enorme seriedad desde el principio, desde que se anunció que había que tomar medidas, sino que lamentablemente todos los esfuerzos hicieron imposible salvar la vida de 2 extraordinarios universitarios. De tal manera que yo creo que los hechos extraordinarios que están ocurriendo en el mundo hubieran hecho posible que si cercanos al momento de la elección las condiciones de salud pública eran críticas, simplemente hubiéramos usado el mecanismo que hemos utilizado durante todos estos días de alargar plazos y modificar. Pero no, se planteó que se tenía que modificar nada menos que la Constitución. Y quizá era válido blindarse jurídicamente y generar la posibilidad de que eso ocurriera. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que en el transitorio se dé ya por hecho y se establezca que en las próximas elecciones las campañas solo duren 30 días. Los que hemos hecho muchas campañas a lo largo de nuestras vidas, sabemos que esos 60 días pueden ser demoledores, que estar bajo el sol, bajo la lluvia, con el polvo, con el reclamo permanente de la gente sobre si nosotros íbamos a volver y a cumplir, no son cosas sencillas y que probablemente tendría una gran popularidad el hecho de decir que esto va a durar menos, porque muchas veces para el pueblo es una tortura escuchar las campañas y se convierte en una tortura porque son insustanciales, porque no generan compromisos verdaderos, porque luego cuando estamos acá nos desdecimos de lo que prometimos. Pero esta campaña se dice va a ser diferente y lo que yo me temo es que la campaña sea igual. Es decir, que haya un gran despliegue de recursos públicos y otros no públicos, que haya pocas propuestas y que haya poco debate entre los candidatos y que los ciudadanos no puedan elegir libre y conscientemente. Que sea una elección, en el lenguaje del tenis, con muerte súbita. Por eso me alegra mucho que esta iniciativa no provenga de mi bancada, porque evidentemente yo no hubiera estado de acuerdo en que la presentáramos. Me duele sí que la presente el PAN, nuestros aliados. Ustedes saben que yo soy militante de nuestra alianza, de forma profunda. Estoy de acuerdo con la alianza de la democracia cristiana y la socialdemocracia. Y me pregunto, ¿qué pensaría Gómez Morín de esta iniciativa? ¿Qué pensaría Gabriel Jiménez Remos? ¿Qué pensaría Carlos Castillo Peraza? Ellos, que junto con nosotros los comunistas recorrían las calles pegando carteles con engrudo, haciendo pintas, temiendo que el PRI gobierno y que la judicial nos levantara y nos llevara a la cárcel, construimos una amistad profunda en torno a la lucha democrática. Y yo por eso reivindico nuestra alianza con el PAN, a mucha honra, porque creo que nos une justamente el valor de la democracia. Y por eso creo que ustedes no deben renunciar a ese gran legado. Son el partido político con más historia en este país. Pero como dije, el mundo político gira muy rápido y todavía no sabemos qué consecuencias políticas prácticas va a tener esta modificación y cómo afectará las alianzas que ahora representamos. Porque como todos los que estamos aquí, hasta que no se registra la candidatura, uno nunca sabe si va a ir o no en la lista. Nadie sabe para quién trabaja, dicho en términos populares. ¿Quién sabe quién se va a beneficiar? Porque si en este momento pensamos que con esta reforma le vamos a sacar ventaja a nuestros principales antagonistas, o va a ocurrir al revés, está por verse. Lo que sí creo es que deberíamos ser congruentes todos, y todos es todos. Lo que criticamos en un lado, no lo debemos aplicar en el otro, y viceversa.
Podría pedir que cada uno se ponga en el lugar del perjudicado, en la coyuntura contraria, pero no podemos legislar en función de cómo nos va a perjudicar en este momento. La respuesta no puede ser, lo estamos haciendo porque nos conviene. Recuérdense de Albert Camus, que decía, nosotros no estamos del lado de los que hacen la historia, sino de los que padecen la historia. Y por eso, esta iniciativa tiene un problema de fondo, es un problema conceptual, no coyuntural. Con la reducción del periodo de campaña, se pretende favorecer a los partidos por hoy más fuertes, los más conocidos, en detrimento de la diversidad y de la pluralidad. Y esta concepción me recuerda a la del gobierno federal cuando afirma que solo deben existir dos opciones, los liberales y los conservadores. En el supuesto caso de que en México se pudieran alinear así las convicciones políticas, en todo caso no son los gobernantes los que deben decidir en dónde colocan a cada ala de la sociedad. Es la sociedad con su voto la que debe decidir qué tipo de opciones quiere tener y cómo votar. Enrique Larroque, politólogo español, dijo que el más inquietante de los aspectos negativos de la bipolaridad es que en los países donde la democracia no está consolidada, el bipartidismo puede conducir indirectamente al resurgimiento del sistema autoritario. En Estados Unidos y en Gran Bretaña, el precio que se paga por el bipartidismo es la disminución de la vitalidad innovadora política y el desinterés de enormes sectores sociales que no se sienten representados por dos partidos hegemónicos. En los hechos, cuando se provoca una polarización artificial, se conduce hacia la dictadura. ¿O no en este momento renegamos de que se coloque a la ciudadanía dividida entre pueblo bueno y mafia del poder? ¿No nos quejamos de que unos sean todos buenos y otros todos malos? En el lenguaje vulgar, ¿no nos duele que unos sean caracterizados como chairos y otros como fifís? La reducción de la diversidad política a solo dos opciones tiene un germen autoritario que se supone que ya fue superado por la historia. Esa postura también existió en el socialismo realmente existente. Acuérdense que se hablaba nada menos que de dictadura del proletariado contra el poder obrero democrático. Por cierto, que en el Partido Comunista había vibrantes debates. Los congresos eran discusiones teóricas entre eurocomunistas, entre maoístas, entre gramscianos. No se debatía cómo se repartían los puestos. Por cierto, había bastante pocos, y esos los ganaban compañeros con muchísimo sacrificio. Por eso yo creo que el pluralismo sí es inherente a la democracia, porque representa intereses, posiciones, formaciones distintas. Voy a poner 3 ejemplos que en este momento, gracias a los bloques que tenemos constituidos, no tienen voz. Realmente no hemos podido tener avances radicales en materia de equidad de género, porque nuestra coalición hace que nuestros límites se toquen muy pronto. Y aunque yo reconozco como, por ejemplo, un apreciado compañero diputado que ahora no está en su curul decía, no nos coloques, Mara, del lado de los que estamos en contra de los derechos de las mujeres, y yo se lo aprecié mucho, pero era cierto que el concepto de equidad de género chocaba con la doctrina del partido. Si existieran otras opciones que defendieran claramente la diversidad sexual, por ejemplo, en este Congreso, el derecho de los homosexuales, de las lesbianas o el derecho a decidir, no tendría que ser un tema que pagara el costo la coalición gobernante, que por ser gobernante tiene derecho a ser mesurada para representar más ampliamente el arco iris. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una pequeña o enorme bancada indígena, no tendrían que venir a pedirnos el favor los pueblos originarios. Diputada, podríamos hablar en náhuatl, o podríamos hablar en maya o en wixárika. Por eso, yo creo que la libertad de afiliación de los ciudadanos es muy importante. Y en este estado
Los jóvenes nos han dado ya lecciones de democracia y nosotros no les debemos de cortar las alas, porque las formas de hacer política de la élite están ya mostrando su ineficacia. Termino diciendo que el papel del legislativo es ampliar libertades, no restringirlas, es reducir las desigualdades, es aumentar las oportunidades. Y el espíritu del legislador siempre debe ser aumentar y no constreñir las libertades. Yo los invito a leer un clásico que se llama Los partidos políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna de Robert Michels. Y ahí dice cómo los partidos políticos tienden a generar una oligarquía que se concentra en restringir las libertades ciudadanas. Yo creo que nosotros tenemos que usar el poder que tenemos, que es muy grande y además es legítimo, para ampliar esas libertades. Por eso creo que, como dice Kapuczynski, ante todo tenemos que reconocer que los cínicos no sirven para este oficio. Muchas gracias. Gracias, diputada Mara Robles. Concluida la ronda y viendo que ya no hay más oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se les solicita a la secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, presidenta, que tenemos 31 votos a favor y 6 votos en contra. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Arturo Lemus. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 2.1 por 31 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida. Perdón, 32 votos a favor y 5 en contra. Corregimos. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 2.1 por 32 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. En consecuencia, le quisiera pedir a la diputada Mariana Fernández si puede suplirme en la presidencia, ya que haré uso de la voz. Esta discusión, en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen decreto, para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los ciudadanos diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. ¿Me regalan sonido en el curul de la diputada Sofía García?
Muchas gracias, diputada presidenta. Deseo hacer uso de la voz y reservarme los siguientes artículos. El artículo 6, el 11, el 12, el 18, el 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75. Razonando mi voto a favor y solicitando el uso de la voz. ¿Alguien más que desee reservar artículos? Se le concede el uso de la voz a la diputada Esther, a favor de ponerle sonido en su curul. María Esther, por favor. Oh, pues. Gracias, diputada presidenta. Para reservar el artículo 13, fracción octava, tercer párrafo de estas reformas. Se le concede el uso de la voz a la diputada Norma Valenzuela. Gracias, diputada presidenta. Para reservarnos el artículo 13, fracción cuarta D, y los transitorio tercero. Se ponga a consideración la propuesta de modificación. Gracias, diputada presidenta. Siempre me silencio. Antes de proceder a la discusión, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de nuestra ley orgánica, declara aprobados el resto de los artículos que no fueron reservados. Esta presidencia pide al diputado Enáhuer González Fierros dé lectura a la modificación. Como dice diputada presidenta, modificación al artículo 13, fracción 8. Los plazos señalados en el párrafo anterior podrán ser ampliados o modificados por el Instituto Electoral en el caso de elecciones ordinarias, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar dentro de los mismos los actos para los cuales se prevén, o cuando la autoridad competente emita declaratoria de riesgo a la salud pública o la seguridad de la población con motivo de desastres naturales. ¿Cuánto, diputada presidenta? Esta presidencia pregunta a la diputada Claudia Murguía Torres si acepta la propuesta de modificación. No se acepta. Como no se acepta esta modificación, esta presidencia consulta a la Asamblea si se abre discusión la propuesta de modificación. A favor, quien esté por la afirmativa. ¿En contra? Queda desechada la propuesta de modificación.
En consecuencia, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto con relación al artículo en su texto original del dictamen y se le solicita al diputado Anáhuac González Fierro informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Para antes, si alguien quiere discutir el artículo en su texto original. Se le concede el uso de la voz a la diputada María Esther. Se le pasó a la presidenta, pero tiene que ponerlo a discusión. Ahorita en el otro. Con su venia, diputada presidenta, diputados integrantes de la 62 legislatura, hago uso de esta tribuna para razonar el voto del Grupo Parlamentario de Morena en relación a la propuesta del amaciato integrado por el PAN y Movimiento Ciudadano, para incluir un tercer párrafo, inciso 8, del artículo 13 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 3º transitorio para disminuir el tiempo de las campañas electorales con una duración de máximo 30 días. Gracias también al Grupo Parlamentario del Verde Ecologista y gracias también al Partido del Trabajo, que aunado al PAN siempre arrasan como una gran mayoría. Al leer esta iniciativa, nos queda claro que fue redactada por un verdadero alquimista electoral, que ya se encuentra planeando mandar a sus simpatizantes a presentar su solicitud cuando salga la convocatoria para contratar a los capacitadores, asistentes electorales y seleccionar funcionarios en casillas a modo. Lamentamos que este Poder Legislativo no haya realizado siquiera foros en materia electoral para evaluar las ventajas y desventajas de modificar los tiempos del proceso, y lamentamos más aún que uno de los aliados del gobierno de la refundación hagan el trabajo sucio, adjudicando arbitrariamente y sin una justificación técnica y jurídica la atribución de modificar tiempos al Poder Legislativo, cuando esta debe ser esencia de la autoridad electoral. Al tomar esta consideración de forma autoritaria, habrán considerado que el proceso ordinario en condiciones normales, el tiempo necesario para preparar y desarrollar procesos electorales, que es de 8 meses. Y para no profundizar en el tema, cito, por ejemplo, la instalación de los consejos distritales, que requieren de 2 a 3 meses. Y a partir de esa fecha se emiten las convocatorias para realizar la selección y la contratación de los capacitadores electorales, quienes son fundamentales para una buena organización en el proceso electoral. Y este instituto se verá obligado a caminar como camina este Congreso, a prisas, a cuentagotas, a rompevientos, a rompevoluntades. Nosotros confiamos en la capacidad profesional del organismo electoral desde la perspectiva operativa y administrativa para la organización y el desarrollo de cada una de las etapas del proceso. Es por eso que en pleno respeto a su autonomía como organismo constitucional, consideramos y exigimos que la potestad de definir los tiempos relativos a dichos procesos ordinarios sean una atribución exclusiva del Instituto. Y si a juicio de este existe la imposibilidad material o cuando la autoridad competente emita declaratoria de riesgo a la salud pública o la seguridad de la población con motivo de desastres naturales, ya está facultado. Y eso se toma en una decisión de conformidad al artículo 31, párrafo 2 del Código Electoral del Estado. Si el planteamiento no tuviera cálculos políticos y fines electoreros, se podría realizar una redacción alternativa,
por lo que proponemos que el tercer párrafo del inciso octavo del artículo 13 que nos ocupa dijera: los plazos señalados en el párrafo anterior podrán ser ampliados o modificados por el Instituto Electoral en el caso de elecciones ordinarias, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar dentro de los mismos los actos para los cuales se prevén, o cuando la autoridad competente emita declaratoria de riesgo a la salud pública o a la seguridad de la población con motivo de desastres naturales. En lo que se refiere al artículo tercero transitorio, la redacción podría decir: con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, el siguiente proceso electoral, el que se elegirán diputados locales y municipios, cuya jornada electoral será el primer domingo de junio del 2021, el Instituto Electoral, en caso de ser necesario, es una potestad racional. No estamos en contra de la seguridad de los ciudadanos ni de la salud. Podrá modificar los plazos del proceso electoral ordinario a más tardar en el mes de agosto del 2020 para garantizar el desarrollo y organización del mismo. El desarrollo y la organización. Podrán apoyarse en medios telemáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y podrá auxiliar a los partidos políticos y candidatos independientes en el mismo sentido, para facilitar el desarrollo de sus procesos internos y las campañas electorales, respetando las medidas sanitarias vigentes en esa fecha. Las y los jaliscienses, nosotros, todos y todas, necesitamos confiar en las instituciones del Estado. Por ello, exhortamos a que no se cometan actos contrarios al bienestar general y a la voluntad popular con el afán de generar condiciones que favorecen única y exclusivamente a quienes designe esa oligarquía perversa y truculenta que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz a la diputada Norma Valenzuela. Con su venia, diputada presidenta, para razonar el voto de la bancada de Morena en contra. Hoy estamos discutiendo reformas a la Constitución del Estado de Jalisco, que deberíamos hacer con prudencia, respeto y seriedad, preocupados por la trascendencia e impacto que tendrá en el diario de vivir de los jaliscienses. Y es que el tema del financiamiento de los partidos políticos es importante porque la ciudadanía ya perdió la confianza debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas los recursos públicos que manejan los partidos. La fracción parlamentaria de Morena presentamos una iniciativa en agosto del 2019 para reducir el financiamiento de los partidos políticos hasta de un 75% electorales y no electorales. Se modificaba la fórmula para disminuirlos y se proponía que se utilizara para fines sociales. Resulta frustrante y decepcionante que los partidos políticos no quieran reducir sus privilegios. Fíjense ustedes, a pesar de tener casi un año en la congeladora, no fue considerada esa iniciativa en el dictamen que hoy se vota. Sin embargo, sí se resuelve la propuesta que hace el trío integrado por MC, PAN y PRD, que son expertos en vivir del financiamiento público. Y hoy
que le quieren otorgar más dinero a los partidos de reciente creación y para los que no han demostrado tener un trabajo político a favor de la ciudadanía. La propuesta que hace este trío consiste en otorgar el 2% a los nuevos partidos de total del financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos, a pesar de que no alcanzan la votación mínima que le pide la ley y que exige para tener representación en el Congreso. Por eso les pregunto, ¿dónde quedaron las consignas de sin voto no hay dinero, con las que hicieron campaña electoral? Les recuerdo las palabras del senador dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien manifestó en febrero del 2017 en la Cámara de Diputados lo siguiente: me parece que ya es momento de que dejen ser una carga para el erario público y que sean financiados con las cuotas de sus propios militantes. 0 pesos a los partidos políticos. Es nuestra posición en este periodo, y tenía toda la razón en ese periodo. Lo citó textualmente para recordar el doble discurso que manejan, no solo cuando se trata de deuda pública, sino también cuando se trata de reformar legales que van encaminados al beneficio social. Por eso, dejamos en evidencia el pragmatismo de estos personajes, que, con su pretendida refundación, no dudan en enlodar los avances del sistema democrático de nuestro Estado. En Morena, estamos en contra de estas medidas que buscan premiar a los políticos dóciles con ejecutivo del Estado para garantizar que en la siguiente legislatura seguirán siendo sumisos y no respetarán la separación de poderes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto con relación al artículo en su texto original del dictamen, y se le solicita al diputado Arturo Lemus informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, presidenta, que tenemos 28 votos a favor y 9 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, diputado secretario. Aprobado el artículo 13 en su texto, fracción 8, párrafo 3, en su texto original del dictamen por 28 votos, que son la mayoría de votos. Esta presidencia pide al diputado Enáhuel González Fierro de lectura la modificación en el artículo 13, fracción 4, inciso D, por favor. Como le instruye, diputada presidenta, propuesta de modificación a la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 13, corchete 3 puntos, corchete 3 puntos, corchete 3 puntos, corchete 3 puntos, fracción 2 a la cuarta, corchete 3 puntos, inciso A al C, corchete 3 puntos, inciso D. Es cuanto, diputada presidenta. Esta presidencia pregunta a la diputada Claudia Murguía Torres si acepta la propuesta de modificación.
No se acepta. Esta presidencia consulta a la Asamblea si se abre a discusión la propuesta de modificación. Quien esté por la afirmativa. Quien esté en contra. No se acepta. Se abre a discusión el artículo 13, fracción 4, inciso D, en su texto original. Para quien guste ser orador en este punto. No hay oradores que se registren, ni a favor ni en contra. En consecuencia, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que los diputados emitan su voto con relación al artículo en su texto original del dictamen y se le solicita al diputado Arturo Lemus informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, Presidenta, que tenemos 28 votos a favor y 9 en contra. ¿Es cuánto? Sí. Aprobado el artículo por 28 votos, que son la mayoría de votos de esta Asamblea. Esta presidencia pide al diputado Enáhuac González Fierros de lectura a la modificación del transitorio número 13. Como le instruye, diputada presidenta. Tercero, debe decir, con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, el siguiente proceso electoral en el que se elegirán diputados locales y municipios, cuya jornada electoral será el primer domingo de junio del 2021, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en caso de ser necesario, podrá modificar los plazos del proceso electoral ordinario, a más tardar en el mes de agosto del 2020, a efectos de que sean publicados en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Para garantizar el desarrollo y organización del mismo, podrá apoyarse en medios telemáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y podrá auxiliar a los partidos políticos y candidatos independientes en el mismo sentido, para facilitar el desarrollo de sus procesos internos y de las campañas electorales, respetando las medidas sanitarias vigentes a esa fecha. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia pregunta a la diputada Claudia Murguía Torres si acepta la propuesta de modificación. No se acepta. Esta presidencia consulta a la Asamblea si se abre discusión la propuesta de modificación. Quien esté por la afirmativa, levante su mano. ¿Quién está en contra? Se les pregunta si se registran oradores para el... Queda desechada la propuesta y se pregunta si existen oradores para la discusión en su dictamen original del transitorio tercero. En consecuencia, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto con relación al artículo en su texto original del dictamen y se le solicita al diputado Enáhuac González Fierros informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite.
Le informo, diputada presidenta, 28 votos a favor, 0 en abstención, 9 en contra, con un total de 37 votos. Aprobado el artículo 3º transitorio por 28 votos, que son la mayoría de votos de esta Asamblea. A continuación, en su texto original, en las reservas, el artículo 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76, para quien quiera anotarse para su discusión. ¿Diputada a favor o en contra? ¿Alguien más para su discusión? Se le concede el uso de la voz a la diputada Sofía García Mosqueda. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros, diputados. Quiero empezar con una frase muy breve. La agenda feminista es sencilla. Solo reclama que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre la justicia en lo público y la felicidad en lo privado. Susan Faludi. Hoy estamos avanzando para construir un Jalisco más igualitario, por lo que tanto hemos luchado, y aunque no incluye todo lo que quisiéramos, la propuesta de reforma incluye algunas propuestas que debemos celebrar. Por eso, aunque desde el grupo parlamentario del PRI votamos en contra de la reforma, nos reservamos para votar a favor estos artículos, en los que consideramos están haciendo las cosas bien para impulsar la paridad y combatir la violencia de género. Miren, cuando comenzamos las discusiones sobre estas iniciativas, se planteó una reforma constitucional mucho más amplia, que viera la participación y los derechos de las mujeres más allá de los temas electorales. Se había hecho así porque, en definitiva, Jalisco todavía tiene mucho que avanzar en términos de igualdad de género, como para hablar de una democracia plena. Así, hoy se incluyen reformas que son muy importantes para nosotras, pero se desechan algunas otras en las que deberemos avanzar más adelante. Es cierto, avanzamos, el uso del lenguaje incluyente más adecuado en algunos textos constitucionales, y también avanzamos porque los artículos que vamos a votar añaden la disposición para que no se pueda contender por cargos políticos en las próximas elecciones si se es deudor alimentario o si se tienen antecedentes de violencia política contra las mujeres. Son logros y hay que celebrarlos, pero como dije, se reduce la amplia visión planteada de inicio y se desechan cosas muy importantes. Hace un año, en este mismo recinto, con mucha alegría aplaudimos la aprobación de reformas a la Constitución Federal para impulsar la paridad total. Recuerdo los emotivos discursos tanto de mis compañeras legisladoras como de mis compañeros diputados. Celebramos la igualdad y lo hicimos con grandes aspavientos. ¿Qué era lo que seguía? Muy sencillo: armonizar la Constitución local y las leyes estatales con esta reforma. En aquel entonces dijimos que Jalisco sería vanguardia en el tema. Así que presenté una iniciativa de la mano de las académicas, activistas y organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa de reforma para esa armonización, no solo en materia electoral, sino en la composición de todo el gobierno, y se adhirieron muchas de mis compañeras. Propusimos adoptar la paridad de género en distintos órganos, como en la integración del ITEI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los cargos públicos de gobierno del Estado, de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿El dictamen incluye esta iniciativa? Sí, pero solo se aprueba la integración paritaria de los consejos electorales distritales y municipales. Claro que he platicado, y obviamente, se deja salvo para su discusión posterior las modificaciones del resto de los órganos propuestos. Espero que esto sea una realidad y que nada más sea una pausa. Porque ¿dónde quedaron esos discursos que hablaban de la participación de las mujeres como un factor indispensable para construir un mejor país y un mejor Estado? ¿Dónde quedó la paridad que tanto celebramos? Tendremos que seguir trabajando para alcanzarla.
Además de la iniciativa para exigir que no se pudieran acceder a algunos cargos públicos de importancia, sí se contaba con los antecedentes de violencia de género, era mucho más amplia. Lo que propuse en aquel momento era que se establecieran candados para que aquellos que son deudores alimentarios y para que quienes han agredido sexualmente o por razones de género quedan impedidos de llegar a ser gobernador, diputado, munícipe, juez, magistrado o servidor público. Y la iniciativa había sido respaldada por diputadas de diversas bancadas. Parecía caminar muy bien en su totalidad, pero no fue así. Porque si bien se dictamina que se requieren cumplir con algunos de estos requisitos para los cargos de elección popular, se rechaza que esta misma propuesta se haga válida para jueces, magistrados, titulares de órganos jurisdiccionales, funcionarios del Sistema Estatal Anticorrupción y funcionarios del Gobierno del Estado. En lo personal, me quedo con un sentimiento agridulce, porque si bien avanzamos en nuestra lucha contra la violencia de género, se puso un freno a la paridad total. Insisto, votaremos a favor estos artículos porque hay resultados y cualquier avance en la lucha de género es un avance para la democracia. Esperemos y sea realmente una pausa y posterior sea una realidad por este Congreso. Es cuanto, diputada presidenta. En consecuencia, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto con relación al artículo en su texto original del dictamen y se le solicita al diputado Enáhuel González Fierros informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, diputada presidenta, 37 votos a favor, 0 en abstención, 0 en contra, con un total de 37 votos. Con 37 votos a favor queda aprobado, que son la mayoría de los votos de la Asamblea. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta correspondiente al dictamen aprobado con anterioridad. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Se ordena al secretario general integra en el contenido del acta de esta sesión la síntesis de la lectura que ha sido dispensada. Está en discusión en lo general y en lo particular la minuta de decreto marcada con el número 27.917. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse la minuta de referencia, por lo que se ordena se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y la Secretaría a cargo del diputado Arturo Lemus Herrera informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Le informo, presidenta, que tenemos 37 votos a favor, 0 en contra.
Aprobada la minuta antes señalada por 37 votos a favor, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. No habiendo más asuntos que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico a procesos legislativos abre el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados y la secretaría a cargo del diputado Enarguer González Fierros informe el número de diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Su asistencia, diputados, diputadas, su asistencia, por favor. Le informo, diputada presidenta, 37 asistencias de las y los diputados. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia, se declara quórum legal y se levanta la sesión, siendo las 4:40 del día 19 de junio del año 2020 y se le citará con su oportunidad. Muy buenas noches a todas y todos.